Gracias por acompañarnos nuevamente. Este es el panel de cierre, los espacios liminales. Tendremos un debate académico sobre la identidad y narrativa en el diseño de producción y para ello quiero presentar a ustedes al maestro Salvador Parra, diseñador de producción y artista visual. Su formación es autodidacta con raíces en el performance, las bellas artes y sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha sido diseñador de producción en títulos como Santitos, Volver, El Infierno y la serie Las Muertas, entre otros proyectos realizados en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Su trabajo ha recibido reconocimientos en diversos festivales y premiaciones. Ha impartido másters, clases y talleres en la Filmoteca de Sao Paulo, la Universidad de Antioquia, el CUEC o IENAC y el CCC. Para Parra, el diseño de producción se finca en los detalles que deben plasmar un mínimo de arte y un máximo de emoción. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Quiero presentar a Connie Martínez, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC o IENAC. Ella forma parte de una dupla creativa junto con Cristian Gallardo. Es una dupla creativa de diseñadores de producción reconocida por un estilo estilizado, audaz y colorido. Han trabajado en cine, televisión y publicidad en títulos como Autos, Mota y Rock and Roll de José Manuel Cravioto, No me sigas de Jimena y Eduardo García Lecona, Ricochet de Rodrigo Fiallega, Ánimo Juventud de Carlos Armella y Háblame de ti de Edu Cortés. También han diseñado para series como El Juego de las Llaves y La Hora Marcada, además de campañas para Yves Saint Laurent e IKEA. Bienvenida, Connie. Christopher Lagunes Villavicencio, diseñador de producción, publicidad. Ay, no, ya me equivoqué aquí, me dieron esto al revés. Perdón, una disculpa. Me dieron las hojas un poco. Sí, creo que vienen incompletas, Dani. ¿Está Dani? Una disculpa, voy a pasar a la siguiente presentación mientras me dan el correcto. ¿Paolo está aquí? Sí, ya te vi. Paolo Arámbula Ponte, diseñador industrial, docente y actor con una trayectoria interdisciplinaria que vincula investigación, creación y artes escénicas. Maestro y licenciado en diseño industrial por la UNAM, es profesor de tiempo completo en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, donde fundó y coordina el Narrativa Lab, laboratorio dedicado a explorar el papel de la narrativa en el diseño. Su trabajo se ha presentado en foros como Design Week México, London Design Nueva York y la Latin American Design Exhibition en Holanda. Paralelamente, ha desarrollado una carrera actoral en cine y televisión bajo la dirección de Celso García, Mariana Chenillo y Álvaro Curiel. Bienvenido también. Encontramos el de... ¿No? Paso al que sigue. Licenciada Olimpia Andrea Sánchez Becerra, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la UNAM, especializada en simbología y diseño de soportes tridimensionales, egresada del Centro Cinematográfico de La Laguna, Plasma en Corto y de la primera generación del diplomado Diseño de Vestuario para Cine, TV y Publicidad. Académica en la Facultad de Artes y Diseño en las áreas de diseño, geometría e iconicidad y entornos. Su experiencia abarca identidad gráfica, creación de personajes, maquetas y empaques, así como diseño de vestuario, styling e imagen personal. Ha colaborado como diseñadora de utilería y asistente de vestuario en cortometrajes como Delivery Crunch.
Bienvenida. Acá puedo presentar a Christopher. Por favor, Lo tengo. me va a ayudar con… Vamos a presentar, por favor, al maestro Christopher Lagunes Villavicencio, diseñador de producción y director de arte con más de 25 años de trayectoria en cine, publicidad, series, teatro y arte contemporáneo. Es miembro de la Asociación Mexicana de Dirección de Arte, la AMDA, y del Production Designers Collective, ganador del Ariel de Plata por Cantinflas en 2015 y el premio Pantalla de Cristal por Tiempos Felices y El Fantástico Mundo de Juan Orol. Ha diseñado más de 15 películas y 3 series y ha impartido conferencias en instituciones como el ITAM, la ENAC y la Universidad Veracruzana. Su espíritu creativo se extiende a proyectos artísticos como su colección lumínica FDDF y Chi crediamo. Chi crediamo. Qui crediamo nei sogni. Muy bonito en italiano. En constante evolución. Un aplauso, por favor. Y me permito presentar a mi profesor Jaime García Estrada, será el moderador, cineasta egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC Oyenac. Ha trabajado como realizador, productor, guionista y director de arte. Fue nominado al Ariel por diseño de arte en 1995 por Los Vuelcos del Corazón. Impulsor de la materia de dirección de arte en la ENAC, donde ha impartido clases por más de 30 años y asesorado numerosos guiones de tesis y largometrajes. Es autor de diversos ensayos y artículos publicados por la ENAC, la Facultad de Filosofía y Letras y el IMCINE. Muchas gracias por estar acá y moderar este panel. Los dejo entonces con ellos. So typical, isn't it? It's just strange. One day someone's walking around, going to work, alive, and then nothing. People just disappear. The earth just opens up and swallows them. Eerie. Really eerie. Buenas noches. Bueno, ya esta es la última actividad del día de hoy, por suerte para ustedes. Entonces lo vamos a tratar de hacer mucho más breve para ir a descansar y llegar mañana frescos de nuevo. Les agradezco a todos su asistencia y a nuestros panelistas de lujo de esta última mesa. Entonces, antes que nada me gustaría, para ligarlo con la última actividad que hubo antes, que nos den su punto de vista, quien quiera, sobre cómo ven la enseñanza de esta cuestión del diseño de producción a nivel superior, digamos. O sea, hay dos vías, ¿no? O es el lado de la práctica, ¿no? De hacer uno mismo su propia experiencia personal y ir adquiriendo como una práctica profesional, y la otra es convertirse en maestros para enseñar a las nuevas generaciones. ¿Qué me pueden decir al respecto? Ahí están los micros. Bueno, voy a empezar yo. Un poco, digo, a mí me parece esencial que existan estas, digamos, obviamente que existe la carrera de diseño y producción en este país, porque claro, a nosotros nos tocó construir un poquito los cimientos basados en sindicatos y basados en un cine de oro mexicano que ya ni siquiera era cine de oro, y claro, tuvimos como que ser una generación emergente que tuvo que asumir esa parte, muy jóvenes todos de bellas artes o de diseño o demás. Pero claro, esto se ha ampliado, ¿no? Y entonces me encanta ver que de repente, claro, hay gente de filosofía y letras, que hay gente de otras
porque claro, el diseño de producción no es exclusivamente de la gente que se dedica o que estudia arte, sino, bueno, desde muchos cineastas que han salido del CUEC, que han terminado siendo diseñadores de producción. Ahí hay una. En fin, quiero decir, a mí me parece esencial ahorrarles tiempo, o sea, todo ese tiempo que nos hemos consumido nosotros en volver a entender y robar secretos, porque eso es lo que hacemos. O sea, yo me dediqué a robar los secretos de toda una serie de técnicos de cine del Plan Marshall español para mi bagaje propio y para poder hacer, porque un diseñador de producción es alguien que tiene horas de vuelo, ¿no? A mí me sorprende que llegue alguien de 25 años y me diga, soy diseñador de producción, o diseñador o diseñadores. Y dices, en serio, ¿no te da pena decirlo? Porque pues no creo que en 25 años ya seas una diseñadora de producción. O sea, directora de arte sí, pero diseñadora de producción, ¿en serio? A lo mejor 25 sí, pero vamos a decir de 19. No lo hagan, de verdad. Es como, o sea, o a menos que seas Mozart o alguien así ya verdaderamente genial. Pero, ¿a qué voy? Contestando a la pregunta. Creo que sí es un camino que hay que recorrerlo y qué padre que además sea en una escuela que te acoja, que te arropa, que además interconectes con otras disciplinas, como ha sido este ejercicio, que a mí me pareció maravilloso, que al principio no entendía, porque digo, en mi estructura de cineasta fue, no, esto tiene un costo y tiene ciertas reglas y tiene que corresponder a espacios, y es todo lo que hemos tenido que, de alguna forma, mamar en este camino de hacer los cimientos del nuevo diseño de producción que surge del nuevo cine mexicano. Y así que creo que es esencial que se den mucho más este tipo de interacciones, que también esto se trabaja en el campo, o sea, teóricamente podemos llegar a muchos lados, pero también el diseño de producción tienes que ser mega flexible, también, además de neurótico y esquizofrénico, tienes que ser la persona más flexible. ¿Por qué? Porque las cosas van a cambiar, los presupuestos nunca van a calzar, o simplemente las condiciones climatológicas no lo van a dejar. Entonces eso nos hace cambiar y ser creativos con las cosas que tenemos, ¿no? Todas estas, me encanta dar clases acerca de lo que es la cinemiseria, ¿no? Que es como con miseria podemos conseguir lo que ese guión nos está pidiendo, que es el ejercicio que hicimos de alguna manera en todo esto de las maquetas. Es decir, no hay límites, no es el dinero, no es el tiempo, no es hasta dónde queremos llegar. Y claro, si tienes las herramientas para eso, charlas como estas, exposiciones maravillosas, o sea, para un guionista que vea esas maquetas de ustedes, pues puede resultar terriblemente enriquecedor. Es decir, no me tengo que limitar al foro. O sea, aquí me hicieron una perspectiva forzada o reinterpretaron los espejos a que pudiera ser escaleras infinitas o escaleras hacia abajo para crear una doble ilusión de reflejo. En fin, todas esas grandes ideas solo funcionan, y si se fijan muy bien, solo funcionan cuando muchas gentes convergen en la misma cosa. Y esas son las grandes películas, ¿no? O sea, la otra vez discutíamos de Macario, en el que, claro, pues estaba Figueroa como fotógrafo, pero estaba Gabaldón como director, pero estaba Manuel Fontanals como diseñador de producción, y cada uno aportando su parte totalmente, porque además son de alguna forma disciplinas un poco solitarias en su forma de concepción, pero a la hora de que se juntan, pues claro, es cuando realmente se genera esta magia en la que pues uno se entrega totalmente a lo que está viendo. Bueno, pero paro de hablar y que otros hablen. Bueno, yo vengo de la escuela de cine y solo de la escuela de cine. Yo llegué de 18 años a esta hermosa institución
con la cabeza llena de ilusiones y yo quería ser directora porque nadie te explica que hacer cine es mucho más que dirigir o fotografiar. Entonces llego a un CUEC en la casita de la del Valle y empiezo a trabajar también en los cortos de mis compañeros haciendo arte, porque luego nadie quiere hacer arte, porque todo el mundo cree que es mover cajas y mover muebles nada más. Y lo empecé a hacer y me enamoré de un mundo que ni siquiera sabía que existía. Entonces creo que lo primero y lo más importante que debe de pasar en esta comunidad que estamos creando es visibilizar nuestra área, visibilizar nuestro oficio, porque hay muchísimos cineastas allá afuera que ni siquiera lo entienden, que ni siquiera entienden el concepto del diseño de producción. Es más, la misma Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas da un Ariel a la dirección de arte, pero no entienden qué es un diseño de producción, no entienden que ese Ariel se lo deberían de compartir al decorador también de la película. Necesitamos hacer como mucha comunidad y generar como empatía a nuestra área. Creo que profesionalizarlo, haciendo la carrera en esta escuela, me parece la cosa más maravillosa. En toda esta sala creo y me atrevo a decir que la única persona que estudió diseño de producción es Felipe, está ahí, porque no existe en este país y Felipe se tuvo que ir a Los Ángeles a hacer una maestría para especializarse en hacer esto. Yo que vengo pues de esta escuela, que conozco a la maestra Daniela, que conozco a la maestra Elba, que son de las personas que han estado súper involucradas en darle visibilidad a nuestra área, en hacer como un gremio en esta escuela, aunque hay 2 chicas que estudiaron la carrera de diseño de producción acá, pues sí, o sea, pero yo no creo que es por falta de interés, porque veo una sala con muchas caritas a las que les veo ganas de hacer diseño de producción, simple y sencillamente no se conoce nuestro oficio, no sabemos qué es un diseñador de producción. Mi propia asesorada no tenía idea, o sea, ella entró porque le parecía súper cool hacer una experimentación con una maqueta, con luz, y de repente acaba de descubrir todo un nuevo mundo que se abre, y muchos arquitectos que están aquí en la sala que tienen como esta nueva inquietud, que les encanta el cine. Yo solo vengo de la escuela de cine, pero me he hecho como de aliados en el camino. Me casé con un arquitecto que es mi dupla, que está filmando en este momento, pero debería de estar acá. Pero justo ahí están mis set designers que también son arquitectos y me he hecho como de esta comunidad de gente que me respalda para poder ejecutar nuestra chamba, pero porque no hay como esta profesionalización. Entonces creo que eso sería como primero lo más importante y que todos entendamos, o sea, yo misma con mis compañeros de generación, muchos no lo entienden y creen que pues sí llegas a una casa a filmar porque es en donde te alcanza y no importa que no tenga nada que ver con el personaje que estás queriendo contar. O sea, yo fui a ver cierta película de cierto cineasta de cierta escuela de cine de la UNAM y de repente decía, pero esto no tiene nada que ver con los personajes que me está planteando. ¿Por? O sea, es así de repente tu personaje está diciendo que va a rechazar entrar a estudiar arte porque sus papás se murieron y trabaja de taquillera en la Cineteca, pero vive en una casa que cuesta 45 millones de pesos. ¿Por? Cosas por el estilo. Entonces creo que tendríamos que hacer comunidad y visibilizar primero nuestro oficio y estar haciendo este esfuerzo para que nos profesionalicemos. Está increíble. Hola a todos. Yo tengo la fortuna de haber empezado con este señor. Yo llegué al cine y el que me puso esta semillita fue Salvador. Y no queriendo fue realmente maravilloso. Me enseñó a ver el mundo de otra manera. Me abrió las puertas a pensar diferente, a sentir diferente, a hacer que cada desvelada valiera la pena, a hacer que investigar para llegar a algo fuera importante, que leer un montón y ver un montón de cines sea lo mejor que puedas tener. Entonces, pues no necesariamente tiene que ser académico. Yo siento que aquí fue un tropiezo hacia la mejor de las suertes. Me puso la mano en el estómago y me sacó las entrañas a enseñarme el cine. Entonces, pues es una fortuna como empezar ahí y después de eso
sin darte cuenta ya pasan muchos años y estás desarrollando una carrera al lado de gente maravillosa, y estar aquí ahorita es un orgullo y es un placer. Tener la oportunidad de profesionalizarlo lo hace ahorita maravilloso. O sea, si pueden, no lo dejen. Vean todas las películas que puedan y analícenlas y lean un montón y hagan mucha historia, y sobre todo tomen sus propias conclusiones, porque pues no todo está escrito y no todo es lo que parece. Creo que es muy importante generar sus propias opiniones y cuestionarse todo el tiempo y cuestionar a todo el mundo todo el tiempo para llegar a los mejores resultados. Eso, por lo pronto. Y bueno, retomando justo lo que dijo el maestro Salvador, lo que se pretende es ahorrarles a ustedes mucho tiempo y pues ciertos tropezones que uno de repente se da porque lo avientan al ruedo y no sabes ni qué onda. Entonces, obviamente, lo que pretendemos como maestros, asesores o como gusten llamarnos, pues es eso, es contarles a través de nuestra experiencia, pues, qué se pueden esperar cuando lleguen a esta parte laboral, y pues también incitarlos a que vayan experimentando más, porque por mucho que se les puedan resumir 20 años de carrera, 30 años de carrera, 50 años de carrera en, no sé, 4 meses, una plática o lo que gusten, tienen que vivirlo, pero ya lo van a vivir desde un punto de vista muy distinto al que a muchos nos tocó, que fue pues aviéntate y a ver cómo lo resuelves. Y justo es eso, que lleguen ya con más armas y que también les van a tocar retos completamente distintos, pero ya van a tener muchas más herramientas para saber cómo resolverlo, y ya no van a entrar a lo mejor en la misma crisis que muchos de nosotros tuvimos con nuestro primer encuentro en el cine. Y bueno, se los puedo decir sobre todo yo, que yo vengo de diseño y de un área que no tiene nada que ver con cine. Entonces, mi primera experiencia, que fue desde el vestuario, cuando a mí me dijeron, oye, necesitamos el vestuario de los Stones, yo me quedé así de claro, y fui con la diseñadora de vestuario, que era mi maestra, y le dije, oye, ¿qué es un stunt? O sea, así de plano, porque yo no tenía idea. Yo no lo vi en la carrera, yo no lo cursé, yo simplemente llegué así al ruedo, y ya cuando me explica qué es, fue como, ¿y si tenemos el vestuario? Sí, ok. Entonces, para ahorrarles todo eso, es que nosotros, pues, intentamos contarles todas nuestras experiencias. Bueno, un poco el por qué estoy yo aquí es esa intención hacia la formación de diseñadores de producción. Y porque he percibido en los años que tengo como docente en diseño y en diseño industrial, en diferentes universidades y ahora en la UNAM, que el interés está, y que egresan de las carreras de diseño de producto, de diseño gráfico, y se encuentran en el ámbito profesional con un quehacer hacia el cine como diseñadores, y que en las carreras en las cuales yo he dado clases, jamás se tocaba como una posibilidad. Entonces, lo interesante está en que en estas carreras sí hay una estructura de pensamiento que se forma y una estructura de resolución que nos ayuda para estar en un ámbito como el ámbito cinematográfico. Entonces, yo creo que el reto en esta generación de un programa profesional, específicamente de producción, es encontrar esas herramientas o esos, cuál es el centro de, porque en este experimento que tuvimos y que presentamos en la plática anterior, era muy rico ver cómo tenían diferentes habilidades y capacidades, ¿no? Muchos de síntesis, de abstracción, pero otras
otras profesiones más hacia lo resolutivo y lo analógico. Entonces, ahí creo que es, con toda esta experiencia que se tiene ya en la práctica, ¿cómo le hacemos para no perder lo que se gana con estas entradas de diferentes áreas? ¿No? Porque se enriquece. Y creo que cuando lo enfocamos, yo siendo diseñador industrial, a mí me tocó mucho tú vas a hacer el diseño de producto. Y entonces cuando te salías de eso, pues ya está haciendo stands, o está haciendo museografía, o está haciendo, ya decían, no, pues es un fracasado el pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos esa capacidad de ver que la formación que tenemos nos ayuda para muchas otras cosas. Entonces yo creo que el reto en generar una profesionalización hacia esta área es lograr entender cuál es el centro, pero ampliar las posibilidades de no perder estas otras formas de entrarle, ¿no? Yo lo pondría por ahí. Okay, bueno, en lo que todos creo que coincidimos es que este es, como todas las profesiones, esto hay que hacer oficio. Entonces, el oficio, por más que uno cursa una carrera, digo, un neurocirujano estudia y el primer día que se titula y sale a la calle, no le van a dejar operar a un paciente en el Hospital Los Ángeles por primera vez. Entonces, hay que tener como por un lado, sí la valentía de aventarse al ruedo y de entender que aunque haya uno estudiado una carrera o aunque uno haya empezado ya en el oficio directamente, hay mucho que aprender todos los días porque cada proyecto no tiene nada que ver con el que sigue, ¿no? Hay algunas cosas que se parecen, pero hay que volver casi a empezar de cero. Y eso es muy interesante y hay algo que les quiero preguntar también, que es, por un lado se habla mucho de que la dirección de arte, lo que decía Connie, y el diseño de producción, para empezar la academia le dice diseño de arte, empezando por ahí, ¿no? Bueno, aunque se considera que es un valor de producción, o sea que una película va a quedar mejor, se va a vender más, digamos, porque va a tener una cuestión visual más interesante, que no necesariamente es belleza, porque depende de qué película quiera uno hacer. Si lo que yo quiero es provocar un rechazo y algo desagradable, pues eso hay que hacerlo de otra manera. Entonces depende de qué película se haga. Pero independientemente de que sea un valor de producción, que le sume puntos a la película o al programa de televisión o lo que sea, el diseño de producción va más allá de eso. Es también un recurso narrativo y expresivo. Y creo que en esta profesión, de pronto, algo muy importante es que a nosotros nos toca pasar siempre les digo, de la partitura, que es el blanco y negro del guión, a la conceptualización de cómo se va a oír la música, por hacer una comparación con otra arte, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo ven el cine mexicano en relación con esta falta a veces de visión de las producciones, de que el diseño de producción va más allá de solamente ilustrar, ponerle monitos a un guión, ¿no? ¿Cuál es su experiencia en general? Bueno, voy a empezar yo otra vez, si no les importa. A ver, por supuesto el diseño de producción ya lo hablamos y requiere como englobar una serie de departamentos y de técnicos que no necesariamente son de cine, para enfocarlos en un solo concepto. Y incluso cambiar el guión. O sea, lo hablaba justo con una guionista que me había hecho, y lo hablábamos en el Zoom, que su guión era acerca de un niño que se escapaba en un platillo volador. Pero pues eso es como de los años 50, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué no este niño que vive en una casa muy humilde, en un barrio humilde,
se construye un Transformer, que eso es lo que vería un niño ahora. Eso, cuando hice la película, a lo mejor ahora se convertiría en un anime o algo así, no sé. Pero quiero decir, tenemos que actualizar de alguna manera, para eso nos contratan, para actualizar, para cambiar, para modificar, para dar identidad a un proyecto, y somos los que de alguna forma jalamos todos esos hilos. Todo lo que se ve en la pantalla sí es responsabilidad nuestra. Y a mí me sorprende oír a muchos compañeros de la dirección de arte también, que de alguna forma no defienden esto. Es como me pidieron, es que me están pidiendo, es que el fotógrafo me dice que le lleve no sé qué. A ver, eres ilustrador, eres un pone cosas, eres un comprador del halago, o eres alguien que va a asumir el diseño de producción con todo lo que conlleva. Y todo lo que conlleva, por eso necesitamos saber mucho de todo. Y por eso está padre que haya de todo. Construimos mucho más que muchos arquitectos, porque además, no en un estilo, sino este proyecto, como decía el maestro, hoy es brutalista, mañana es modernista, pasado mañana es una película prehispánica, y la otra es futurista, como arquitecto. Como diseñador industrial, hacemos props, utilería, una serie de elementos también. Y tenemos que tener conceptos del diseño industrial, incluso para generar texturas en los sets, para generar, en fin, toda esa piel de la que hablaba, de que vamos a impregnar a una idea, a una partitura, algo que todavía no tiene cuerpo, ¿no? Y en eso sí somos muy responsables y tenemos que hacerlo. Y entonces, pues ahí es donde no se vale esta cosa como de, es que me lo están pidiendo, que se da mucho, por desgracia, con las nuevas plataformas. O sea, me encantaría que estuviéramos solo hablando de cine, ¿no? Sería divino, o sea, después de la película que vimos hoy, pues claro, entiendes la vida, esa era, pero esa ya no es, ¿eh? Qué lástima, no lloren hoy, pero esa ya no es, en algunos casos, en otros sí. Pero para eso está bien que exista esta carrera, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí no puede ser irresponsable este oficio. Este oficio sí requiere de muchísimo rigor y además sí requiere de su cabecita y de todo el grupo, como decía Connie, o sea, no es una sola persona, es todo un gran, enorme equipo, y tú eres el maestro de la orquesta, que tiene que ver con un señor director y un guionista, ¿no? O sea, por suerte el cine todavía no es democrático, espero que así siga, en mi caso, pero pues sí tiene que haber una cabeza y de ahí vamos para abajo todos y después cada uno tiene sus distintas funciones, ¿no? Pero en esa estructura es como funciona realmente esto, porque todos los aportes creativos están organizados y ordenados y de alguna forma llevan esa responsabilidad a cabo para conseguir y llegar a que el barco llegue a buen puerto y que sea, o sea, el poder de verdad ser los ojos de esa producción, porque en todo, en lo visual, en lo económico, en los presupuestos, en la pintura escénica, en cómo se resuelve, en la psicología, ¿no? Porque también hay que ser psicólogos aquí con todo el crew y decirles, a ver, no se me desanimen, o sea, yo sé que se ve fatal todo, pero vamos a lograrlo, ¿me entiendes? Esto es lo que queremos, esto es lo que diseñamos. Bueno, dejo hablar a los demás, pero... Siguiendo un poco con lo que platica el maestro Parra, de lo que te piden, a veces también es lo que te piden que no hagas. Yo llegué a un punto en nuestra carrera en donde estaba ya completamente desencantada del cine mexicano y estaba a punto de tirar la toalla y solo dedicarme a hacer comerciales, porque en verdad me pasaban unas cosas que yo decía no puede ser. Y hacer cine es un acto de amor colectivo y es una cosa de necios que están enamorados de un producto cinematográfico y que quieren contar historias, y que esas historias tengan sentido recae mucho en nosotros, porque nosotros ponemos el sentido a lo que decía el maestro Jaime, lo que está en blanco y negro
y que es un concepto abstracto, tú lo llevas a la realidad y lo plasmas en una pantalla para que un espectador que está sentado ahí, que está pagando un boleto para ir a ver una película, pueda creer que ese personaje habita la piel de ese actor que vive en este entorno que tú estás creando. Entonces, con esto en mente, he pasado como por muchas películas comerciales de comedias románticas y siempre tratamos de rascarle así a las carnitas a los personajes, aunque sea una comedia romántica, o sea, no manchen, hay comedias románticas maravillosas. Entonces, en alguna película estábamos muy necios porque no encontrábamos la locación perfecta y nunca existe la locación perfecta, y mi marido Cristian, que también empezó su carrera con el maestro Parra, lo cita mucho y dice que si la locación perfecta no existe, hay que construirla. Por ende, tratamos de hacer estas cosas o de transformar los espacios para que tengan sentido. Y eso estábamos tratando de hacer en una película y llega mi productor, desalmado mercenario, y me dice, ¿y tú para qué quieres hacer tanto si ni se van a dar cuenta? No tienen una idea de la desmoralizada que me dio. Terminamos el proyecto, yo sufría, obviamente fue así de no quiero volver a trabajar jamás con este tipo de personas, bla. Y el día que dije, jamás voy a volver a hacer cine mexicano porque nadie entiende nada y solamente es gente que le importa hacer una taquilla, que ni hay taquilla, ni hay industria, pero ellos creen. Triste, ya sé, esto es deprimente, estamos en terapia todos aquí. Llega un día mi productor de una serie que hicimos de terror, que aparte me fascina el género, y resulta ser el productor más maravilloso de la Tierra, y encontramos a un equipo mágico, increíble, y hacemos la hora marcada, que les puede o no gustar, no hay problema, no pasa nada, pero se creó desde cero, desde la raíz, y teníamos a un equipo súper comprometido de maquillaje y de prostéticos y de vestuario, que hacíamos todo y pensábamos en los personajes y creíamos, y el productor decía, no hay pedo, tú hazlo. ¿Sabes por qué? Porque me estoy ahorrando un chingo en el casting, así es que métele tú, porque no estamos metiendo a Ana Ley, es que así estuvo, pero no estamos metiendo a cualquiera que estuviera de moda que querían meter porque era de Televisa. Entonces me decía, tú métele, tú dale, y ahí vuelves a creer. Y ahorita estamos haciendo una película de 3 pesos, cine miseria, como dice el maestro Parra, pero con todo el corazón del mundo y con ese grupo de necios que queremos darle sentido a las cosas. Entonces, sí, me encanta hablar de diseño de producción, por cierto. Igual escojan sus batallas, ¿no? O sea, siempre va a haber un grupo de amigos, sobre todo ahorita que están en esta etapa estudiantil, van a encontrar alguien que va a parecer un director con el que quieren trabajar todo el tiempo, cuyos caminos se pueden alinear y que puedes hacer una dupla creativa donde, o sea, yo creo que ahorita pueden encontrar a sus grandes aliados y son cosas que se van a quedar, o sea, igual y no lo saben, pero hay gente que vale mucho la pena seguir caminando como a su lado y no importa si no tienen dinero, o sea, así como se hicieron estas maquetas, se puede hacer una película. Es mucho de querer, es mucho de dejarse ahí las tripas, no importa no dormir en semanas o lo que se tenga que hacer, pero es, yo creo que algo que nos da mucha satisfacción en esta carrera y en este oficio es cuando las cosas te gustan y cuando estás haciendo lo que tú crees correcto, aunque sea una mierda. Pero si a ti te gusta y piensas que vale la pena dejarse ahí ese esfuerzo, buscas la manera y siempre se empieza a alinear y empiezas a conocer a un gran escultor, a alguien que hace la textura perfecta, al diseñador gráfico que no sabías que existía, y estas piezas se van a ir juntando para que después se creen unas amalgamas que van a darle mucho sentido a tu vida, le van a dar mucho crecimiento a todo lo demás y en algún momento van a aportar semillas para que otras personas te volteen a ver y quizá quieran hacer este trabajo, ¿no? Entonces, sí es como súper importante que no se dejen desmoralizar porque el guión que nos mandan, que desgraciadamente, como dice Connie, te llegan muchas cosas horribles, y a veces lo tenemos que hacer, la renta sigue corriendo, no hay que pagar las colegiaturas, hay que ir al doctor, o sea, todo esto a veces te obliga a trabajar y no siempre es en lo que tú quisieras, pero pues hay otras razones por las cuales seguir aquí
y como estos paneles y donde te puedes sentar con esta gente y donde puedes aprender todos los días de ver y de escuchar a estas personas que tienes al lado. No, a mí ya me dejaron sin palabras. Voy a llorar después de escucharlo. Sí, sí. Y yo gastando en mi psicóloga. No, sí, es que, o sea, la verdad sí estoy muy sin palabras porque es como de, ay, sí, me pasó, ay, sí es cierto. Y pues sí, también yo no les quiero romper el corazón, pero el glamoroso mundo del cine no es nada glamoroso. Nada, nada, nada. Pero si lo hacen con amor, andar corriendo detrás de una cámara, andar subiéndose a no sé qué andamio para amarrar qué cosa, andar corriendo detrás de un talento infantil, es muy divertido. Pero glamoroso, sinceramente no. Entonces, si aman lo que hacen, no les va a pesar nada de lo que se puede sufrir, entre comillas, en el cine. Yo nada más diré unas breves palabras. Diseño de producción, pues sería entonces trascender lo utilitario, ¿no? Lo utilitario que es el resolver lo que el productor quiere y pues impregnarle todo esto, toda esta creación, todo este mundo. Yo creo que ahí lo dejaría, ¿no? Es trascender lo utilitario en la imagen. Una cosa importante es bien bonito lo que decía del título Parra, de llega alguien de 18 años a decir que es diseñador de producción, pero es muy importante que aprendan de cada uno de los oficios que tenemos para poder expresarles lo que quieres. O sea, si tú quieres construir un cubo, no puedes, o sea, tienes que saber explicarlo, tienes que saber tamaños, materiales y todo. Aprendan cada uno de los oficios que tenemos, sepan hacer un cierre de comprobación, sepan cómo decorar, sepan escoger las telas, sepan el lenguaje de cada uno de todas las partes, o sea, cómo pedir una textura, cómo pedir una aguada, cómo hacerla, diviértanse haciéndolo, porque no son tan pocas cosas, ¿no? Y siempre es mejor si llegas y pones el ejemplo, queda perfecto, ya te puedes hacer a un lado y continuar y que los demás sigan, pero sí es necesario meter las manos, sí es necesario aprender cada una de las cosas, saber cómo pedir un bies, cómo pedir un acabado, o sea, todo este gran lenguaje que está alrededor de nosotros es muy complejo, es muy vasto, entonces sí vale la pena que estudien, que pasen por todos los oficios, o sea, que lleguen y empiecen desde abajo y que hagan una carrera y un oficio en las tablas. O sea, igual puedes salir de la escuela con un título, pero rodéense de las personas adecuadas para que se enamoren cada día de lo que se está pasando aquí. Yo solo, perdón, maestro, una cosita muy rápida para que no se me vaya la idea, justo contestando también mucho de la pregunta acerca de la escolaridad, o sea, llevar esta profesión y la importancia en este momento, pues ustedes son el cambio generacional que se nos viene y claro, nosotros paulatinamente fuimos asumiendo todos estos oficios que habla Christopher y aprendiéndolos, pero es que ya es eso, más la inteligencia artificial, más la postproducción digital, más sets virtuales con LEDs, o sea, tienen ya una cantidad de herramientas que son herramientas para que las puedan desarrollar, pero que implica mucho más conocimiento incluso, o sea, vamos, o sea, es impresionante lo que se les viene a ustedes encima. Entonces, claro, aprendan de esas bases para que les sea más fácil. O sea, la inteligencia artificial y todo eso ayuda muchísimo, sin duda, pero siempre y cuando seamos la cabeza de eso, porque si no, nos esclavizamos a eso y no nos sirve y le estamos desaprovechando totalmente como una gran herramienta. ¿No? O sea, hazme este diseño, sí, claro, te lo hace, pero tú querías que fuera ese diseño, pero que pasara por unos pasillos con espejos, pero que además se pareciera a la película, pero que tuviera una bóveda, no sé qué. Ahí está tu cabeza, ¿no? Y entonces, sí creo que tienen una mega responsabilidad, chicos.
O sea, me encantaría decirles todo lo aprenden en la escuela y ya salen y se echan un par de películas. No, no, en serio se les está complicando bastante. Y eso está padre, aprovéchenlo. Y aprovechen todos esos momentitos de aprendizaje, de rodajes y demás. Pero bueno, maestro, lo dejo hablar. Sí, bueno, hablando un poco de la película que alrededor de la cual se ha hecho toda esta actividad, desde las asesorías para las maquetas y todo este día de reflexión sobre esto, quisiera regresar a algo que mencionó la maestra Joana hace rato de cómo el saber, por ejemplo, de qué es, o sea, el saber qué es el barroco a profundidad, por ejemplo, no es una época, no es un estilo concreto, sino es un concepto, ¿no? Y en el caso del barroco es, por ejemplo, la repetición de una idea como al infinito, ¿no? Entonces vemos la rocalla y la concha en un altar barroco o en una decoración barroca, que es un elemento, además de asimétrico, que se repite y se repite, y de pronto esta película empieza con un diálogo que se repite y se repite y se repite, y la película completa es como estas espirales del barroco, ¿no? Entonces, en la medida de que sepamos más, un poco lo que han dicho nuestros invitados, en la medida que sepamos más y sepamos conceptualizar y sepamos no solo leer el guión, sino tener las herramientas suficientes y rodearse además de gente que sabe más que uno, ¿sí? Nos puede hacer la vida un poquito más fácil. Y otra cosa que también me interesa mucho comentarles es, teníamos un amigo que hablo en plural porque estoy hablando, yo trabajo mucho también como Connie con mi pareja, y había un actor que nos decía siempre, lo más grande que le puede a uno pasar es trabajar en lo que a uno le gusta. Nada más no se lo digas a nadie, porque entonces no te pagan. Entonces, que les encante esto me parece maravilloso, que se queden hasta las 4 de la mañana resolviendo un problema es increíble, ni siquiera se da uno cuenta que pasan las horas, porque estás inmerso en eso. Pero sí, también hay que descansar, también hay que tener vida personal, pero también no hay que decirle a los productores que se tardó uno hasta tal hora y eso. Es decir, es una idea que se me ocurrió. Hay que darse su lugar también, ¿no? De pronto. Entonces, un poco para cerrar, porque queremos que la última media hora de la sesión de hoy nos dé oportunidad a todos de ir con esta visión de todo lo que vimos en el día, para que vean las maquetas de nuevo, ¿sí? Ahorita que ya no hay luz y con la luz artificial vamos a poder ver. Esto son las locaciones, son los 3 palacios. A partir de aquí son algunos de los lugares donde filmó. Y algo interesante que me gustaría comentarles es que en relación a la primera mesa, ¿se acuerdan? Que pues un director de arte en una locación no hace nada, un diseñador de producción no hace nada. Resulta que esta película filmaron en 3 palacios, pero en ninguno de ellos había corredores con puertas una frente a otra, porque eran palacios, ¿sí? Y entonces todos los corredores y la recámara, la habitación de A está hecho en foro. Entonces, esto que hicieron como ejercicio de las maquetas, igual seguramente tuvieron que hacer, porque conociendo a Alain René, que era un clavado así en todo esto, seguramente pidió maquetas de esos corredores, ¿sí? Y de esa habitación donde está A. Esos espacios no existían en ninguno de los palacios, los tuvieron que construir en foro. La película se filma casi toda en Alemania, en Múnich, y en París lo que se hace en foro, ¿no? Entonces, y en cuanto al vestuario, sí, casi todo el vestuario de la actriz
que además es muy curioso lo que decía Fiesco en la mañana del diseño del vestuario, que era de Chanel. Casi todo el vestuario es de Chanel, excepto la ropa de ella que tiene plumas. Eso lo hizo el ambientador, el director de arte del marido de Agnes Varda, ¿cómo se llama? Sí, esos vestuarios los hizo él. Tuvo tal impacto a nivel del vestuario, esta película, que en ese momento una de las grandes divas italianas francesa era Brigitte Bardot, y pidió a Chanel, le pidió una serie de vestidos al estilo de la película, ¿no? Entonces, el impacto que tenía antes el cine era distinto, digamos, ahora, ¿no? Ahora, algo también interesa, perdón, pero es que ahorita que vi las imágenes, si no para qué las traje. Otra cosa interesante es que el jardín, como era en Alemania, el concepto de jardín inglés y alemán, en comparación con el jardín francés es totalmente geométrico y controlado. Es el hombre controlando la naturaleza. Los alemanes y los ingleses dejan los jardines como al natural, digamos, ¿no? Que crezcan como es la naturaleza. Entonces, lo que hicieron, este es el jardín original alemán, entonces lo que hicieron fue hacer los conitos estos, que los hizo el diseñador de producción, los arbolitos estos en forma de cono, y los puso para darle esta idea como geométrica y como más francesa, digamos, al jardín. Y hay una imagen que es muy bonita, que es como la imagen casi de todos los carteles de la película, en donde están los personajes en el jardín y se ven sus sombras en el piso. Las sombras están pintadas en el piso, porque si se fijan, los árboles no proyectan sombra. Entonces, las sombras, lo que hablaban en la mañana del expresionismo alemán, sí tiene mucha relación en cuanto a eso de Murnau y todos estos realizadores del expresionismo alemán pintaban de plano en la pared la sombra que querían, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que es breviario cultural. Y bueno, para cerrar, yo quisiera que nos dieran un último comentario, aprovechando que tenemos una mesa de lujo. Hay un behind the scenes en YouTube muy interesante. Sí, y hay una colección que encontraron hace poco. Una de las actrices de la película, que sale uno de estos como casi maniquíes, que sí forman parte como del decorado casi, encontraron una serie de películas en 8 milímetros que ella filmó durante el rodaje. Y ella al poco tiempo de la película se suicidó. Y el material se quedó arrumbado. Y el exnovio de esta chava encuentra las películas, las guarda y se las da al Instituto de Cine francés hace relativamente poco e hicieron un montaje de ese material en 8 milímetros que se puede ver por ahí y es muy interesante verlo porque es el detrás de cámaras de la película con cámara en mano, o sea, con Super 8, cine casero, ¿no? Es padrísimo. Pero bueno, podríamos seguir hablando y hablando horas de esta película, pero les decía, para cerrar y aprovechando la mesa de 5 estrellas, ahora Michelin, que tenemos, sí quisiera que nos dieran un último comentario de su participación en esto, por favor. ¿Que tenga que ver con la película o con todo? En general, su experiencia. Quiero agradecer a Dani y las organizadoras Elba, la ENAC, por hacer estos espacios que son necesarios
increíbles y que están generando comunidad. Y creo que eso es una cosa súper importante. Es el primer año que sucede y espero que esto siga por muchísimo tiempo más y que se haya sembrado esta semillita y estas ganas de crear mundos que no existen más que en papel y ponerlos en la realidad. Voy yo para que cierren ustedes. Muchas gracias, también agradezco, y la apertura, ¿no? Esto de crear comunidad, ¿no? Salirse del cine como tal y abrirlo a estas otras disciplinas. Yo les diría, pues muchas veces buscamos certezas porque además creemos que el estudiar una disciplina, una profesión, nos va a dar esas certezas en la vida, pero es más bien pues tratar de abrazar la incertidumbre y de saber que lo más rico está en las relaciones que se dan entre las diferentes variables en un proyecto. Pues igual, muchas gracias a la ENAC, a las organizadoras por la invitación. La verdad es que desde que nos lo comentaron a mí me encantó el proyecto y bueno, creo que la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre trabajar con personas que no solo son de diseño, que es a lo que normalmente estoy acostumbrada, y ver puntos de vista ya de gente de la ENAC, de arquitectura. Creo que fue súper enriquecedor y pues ojalá se siga haciendo más años esta bienal. Y pues en general yo les recomiendo a ustedes que están interesados en esto que pues sigan aquí, luchen por eso y si lo aman no lo dejen ir. Sí, esto siempre ha sido multidisciplinario, entonces rodéense el espectro más grande de personas que puedan. O sea, no solo tengan amigos de la escuela de cine, busquen a todos. O sea, mi mejor amigo estudia matemáticas y es astrónomo y da clases aquí en la Facultad de Astronomía, y al final es un apasionado igual en su campo de estas cosas, ¿no? Y de repente también es alguien que me ha salvado a hacer sets súper complicados porque sabe movimientos y sabe otras cosas que nosotros no tenemos la menor idea. Entonces, rodéense de mucha gente, siempre busquen a un profesional. O sea, si quieren hacer un vaso específico, buscan a los que hacen vasos, o sea, acérquense ahí y después ya experimentan, ¿no? Sepan cómo se hacen, qué máquinas utilizan y después ya se inventan el suyo. Pero pues esto, no paren, si pueden, de preferencia aprendan a pensar, no copien. O sea, esta cosa de todo el mundo que está solo agarrando pedacitos para llevárselos a hacer su collage. Si van a hacer un collage está muy bien, pero aprendan a crearse sus propios problemas y a sacar sus propias conclusiones para que lo que plasmen ahí realmente tenga un alma y un espíritu y al final diga algo y transmita algo. O sea, eso no se los va a dar el IA. Entonces, creen desde las emociones, si lo que quieren hacer es sentir emociones. Gracias a todos. Gracias, Dani. Bueno, yo, claro, también agradecer, por supuesto, esta convocatoria que fue maravillosa, aunque yo me enteré con Met demasiado tarde de qué se trataba todo, pero lo logramos. Pero bueno, decir que fue una gran idea y me parece estupenda y me parece que estas deben ser muchas. Nosotros formamos parte de la Asociación Mexicana de Directores de Arte. Invítenos, porque la idea de fundar esa asociación es justo por docencia y por aportar lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos a ustedes. Entonces es como, yo he impartido ya cursos aquí, y hemos hecho masterclasses, y hemos hecho talleres, pero me gustaría que muchísimos compañeros más de nuestro lado vinieran y les aseguro que son convocables, y si no, veremos cómo vienen, ya es problema de nosotros. Pero
pero sí tenemos que involucrarnos más con la escuela y ojalá sí nos consideren y que nosotros demos el ancho y que sí cumplamos. Pues gracias a todos, todas. Los invitamos a pasar a ver las maquetas si todavía tienen fuerzas. Si todavía hay luz, bueno, están iluminados. Y bueno, los esperamos también mañana. Mañana que va a ser el segundo día que vamos a ver cosas digitales precisamente. Entonces, buenas noches a todos. Gracias.